Bienvenidos y bienvenidas, familia del balonmano, al Punto Fuerte, el podcast especializado en balonmano. Hoy tenemos a un gran conocido del arbitraje, tanto de playa como de pista. Él es Marcos Pérez, también un gran amigo mío de esa época que, como ya os he contado alguna vez, fui árbitro durante 10 años y en esos viajes por Galicia pues coincidíamos muchas veces. Y además de ser fanático del balonmano como yo, pues también es un apasionado del fitness. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Sergio, un placer. Bueno, vamos a utilizar a Marco, vamos a ayudarnos de él para cambiar o mejorar la imagen del árbitro de balonmano. Él al final lleva muchísimos años en activo, es árbitro internacional de playa, nacional de pista, que de hecho dentro de poco se nos retira y tiene una visión muy amplia de lo que es el balonmano. Entonces, gracias a lo que vamos a charlar en este episodio, en este podcast, pues me gustaría que ampliásemos también la imagen que tenemos del árbitro del juez de balonmano. Cuéntanos un poco más de ti, Marcos, cómo empiezas en esto del balonmano, cómo es en tu tierra, qué se respira allí en Galicia. A nosotros la verdad que tenemos mucha suerte porque en Galicia se respira balonmano y bueno, yo soy de Pontevedra y en Pontevedra, bueno, es que llegamos en mi época buena, cuando yo era juvenil, a tener cuatro equipos en Asobal. Entonces era súper fácil que todos los nanos fuéramos o jugadores o entrenadores o lo que fuera. Yo empecé de casualidad, como lo digo siempre, empecé con 10 añitos a jugar y con 15 más o menos, un loco, un entrenador loco que teníamos, nos dice, bueno, vamos a probar una nueva disciplina, vamos a jugar a balonmano playa. Entonces, ¿qué es eso? No, balonmano playa. Y nada, en los primeros torneos, pues como que todos los equipos tenían que tener una persona que fuese árbitro. Y bueno, pues no sé por qué, me dijeron, venga, vete tú. Y fue como los primeros pininos, como digo yo, de a los 15 años, pues el silbato, a hacer un poco lo que sabíamos. Y ya con 18 pues ya el primer curso de pista. Yo entrenaba también niños cuando estaba estudiando la carrera y bueno, me dice, bueno, ¿por qué no haces el curso? ¿Por qué tal? Y con 20 años hice el curso y a los 22 me dicen, si dejas de jugar, eres árbitro de primera. Y yo, no puede ser así. Y sí, fui árbitro de primera con 22 años y con 23 pues nos mandan una solicitud diciendo, oye, se está buscando árbitros internacionales. Entonces, pues vamos a, como quien pone, sella la quiniela, ¿no? Y nada, pues con 23 años pues nos dicen de ir a Italia a un curso y a hacer nuestro primer mundial en Cádiz en el 2008 y hasta ahora. Muy bueno. Entonces, esto, Marcos, de ser árbitro nacional, porque bueno, nos sigue mucha gente, no solo de España, sino también de Latinoamérica, pero es para que se haga una idea de cómo es el fin de semana de cada árbitro. Yo al menos, pues cuando estuve todo ese tiempo como árbitro nacional, pues prácticamente al ser de Madrid, cada fin de semana, pues era Barcelona, Canarias, Galicia, y no hay un fin de descanso. ¿Cómo es más o menos tu experiencia, sobre todo con tanto tiempo como llevas de árbitro nacional? Pues mira, yo al final, como solo estuve un año de nacional sin ser internacional, pues en mi experiencia creo que poca gente la va a tener porque nosotros hacíamos pista y enlazábamos con playa, playa, pista, playa, pista. Entonces nosotros no teníamos una temporada, teníamos años enteros. Y bueno, a nivel nacional, nosotros tenemos en categoría plata, que estuve 5 años, sí que es cierto que viajábamos mucho más, visitábamos muy poquito en Galicia, pero era cada fin de semana en Barcelona, en Madrid, Guadalajara, Andalucía, donde fuere, más luego los partidos territoriales. Al final en Galicia hay 150 partidos, tampoco es que seamos tantos, y sí que es cierto que he visto una evolución y una involución en mi carrera, de que antes, pues bueno, al árbitro nacional se le respetaba un poco, pues que no tuviese tantos partidos. Luego, como ya había menos gente, pues hay que echar mano de todo el mundo y a lo mejor pues tenías 5 o 6 partidos el fin de semana. Es decir, nadie te quitaba 3 partidos el sábado por la mañana en tu territorial y sábado por la tarde a nivel nacional. Cuando eres ya de primera, como es más local, pues al final tenías eso. Pues tus 5 o 6 partidos no te los quitaba nadie. Claro, ¿y cómo combinas esto con tu día a día? Porque claro, al final pues tú tienes tu curro, tienes tu familia y nunca tienes boda, bautizo ni comuniones, como se suele decir. Pues muy complicado. Al final.
Por eso también llega un punto que dices hasta aquí. Por eso, mira, este año yo me retiro, porque al final es lo que dices tú, no tenemos bodas, no tenemos comuniones, al final cuando tenías algo así era como, a ver cómo se lo digo al presidente para que no le sienta mal, pero claro, te evitabas y tenías, o sea, perdías mucho esas relaciones sociales. Pareja sentimental era muy complicado tenerlo. ¿Cómo le explicas a tu pareja que me voy cada fin de semana? Yo estuve 5 años por encima con una pareja que era chica. Entonces, ¿cómo le explicas que te vas a hoteles con una chica? Tienes que tener mucha confianza, sobre todo al inicio, luego ya no, pero al inicio es complicado. Por suerte ahora han evolucionado mucho las cosas y ya es más lógico o lo vemos más normal. Hace 15 años, como cuando yo empezaba, es muy raro. Y luego, a tema laboral, igual. Nunca cogí un trabajo a jornada completa porque no das. Al final estás trabajando 60 horas y, bueno, pues quieres tener un poquito de vida. Y es muy complicado. Y luego te he hablado muchas veces de los viajes. Ostras, qué guay, tío. Eres árbitro nacional o eres internacional. Has estado en muchos países. Correcto. He estado en muchos países y he estado en muchas ciudades. Conozco pabellones. Y a lo mejor las cañas que nos tomábamos a veces, pues eso, con gente como tú, o gente que a veces lo chulo que teníamos era el aliciente, era ver las designaciones y decir, ostras, voy a ir a Madrid, ¿quién está en Madrid? Para ir a cenar con él. Digamos que eso era lo que teníamos. Era lo que nos movía un poco porque es muy complicado. Al final inviertes muchísimo tiempo y pierdes muchas cosas. Te ha dado mucho, pero pierdes muchas otras. Que se hagan una idea, los que nos escuchan, pues prácticamente yo al menos cuando arbitraba, pues igual tenía que coger un avión el sábado por la mañana a las 6 o las 7, pero lo que dice Marcos, que luego te vuelves en el avión más barato del domingo. Entonces, prácticamente hay veces que no pasan ni 24 horas. Sí, este fin de viaje a Ibiza, pero conozco el pabellón de Ibiza y si te da tiempo a darte un chapuzón en el hotel de la piscina, da gracias. Entonces, bueno, que también se vea esa otra parte que es constantemente también logística, ¿no? De hacer reservar de hoteles, mirar el alojamiento más barato, a ver dónde cenas. Sí, tiene una parte social muy bonita, pero ya veremos también la cara B, que también es que, bueno, somos el malo de la película. Sí, yo por suerte, a nivel internacional, eso era muchísimo mejor. A nosotros nos cogían, nos decían, bueno, tienes el billete este, coges este vuelo, coges este hotel, ya está todo pagado, no pasa nada. Al final también es una inversión económica. Yo me acuerdo cuando subimos a Plata, ya por el 2010, que los primeros partidos, tú en tu cuenta estabas con menos 5.000 euros porque tenías que coger tú el hotel, que tenías que coger los vuelos, al final, y lo que decíamos, lo más barato, lo más económico, porque tampoco podías salir de un presupuesto, pero te partías eso, de que tenías 4 viajes, 4 o 5 viajes, eran los que eran, a veces tenías que irte un miércoles, tenías que pedir fiesta en tu trabajo. Al final, si pillas fiesta, tienes que pillar fiesta y casi posfiesta. Es decir, tienes que a lo mejor coger 2 días, porque si habitas un miércoles en San Sebastián, nosotros desde Galicia, que las comunicaciones era complicado, de a lo mejor ir de reenganche a trabajar en un tren, el último tren. Entonces, eso es muy complicado. Al final, lo que decíamos, de que somos, y somos los malos, es muy poco agraciado nuestro rol. Pues vamos justo a eso, al tema central de la entrevista, cómo es esa relación entre el estamento de CTA, de árbitros, de jugadores, de entrenadores, porque al menos la visión que yo tenía cuando empecé, pues un poco como tú, yo empecé a arbitrar con 18 o 20 años, al final la relación o el trato, bajo mi punto de vista, era bastante malo. Quizás no sé si pues tampoco yo tenía los recursos necesarios, o era muy jovencito y el entorno era más hostil, ¿no? Muchas veces es casi más difícil quitar a alevines infantiles cuando ya estás pitando a senior, primera nacional, plata y demás. Y sí es verdad que cuando yo ya me acercaba al final de mi etapa como árbitro, la reducción era mejor. No sé si también, pues un poco como tú, ¿no? La personalidad que tenía yo y Jorge Monjo, que era mi pareja, que le mandamos un saludo de aquí, era siempre como de unir al balonmano, ¿no? Es decir, que nos viesen como personas y no utilizar tanto la herramienta del castigo, como, oye, yo soy el policía, si me protestan, te vas a la calle, sino hacerle ver a la otra persona que tú también te equivocas. Al igual que él tira el balón fuera, pierde el balón o el entrenador pide mal un tiempo muerto, pues tú te vas a equivocar y además mucho. Pero que tengan la sensación
de que realmente tú estás para ayudarles. Y entonces sí es verdad que esos últimos años los disfruté mucho porque cuando terminaban los partidos, daba igual quién ganas o quién perdiese, siempre te tomabas algo y el ambiente en general era muy bueno. No sé cómo has visto tú esa evolución o si ha cambiado desde que empezaste hasta ahora. Pues mira, creo que ha pasado exactamente igual. Que decía antes del tema de ese que es el respeto o digamos también un poco de la cantidad de partidos. Ha habido una evolución muy grande desde que yo empecé hasta ahora y luego como que ha cambiado esa dinámica, ha involucionado, pero no por parte de los jugadores, que eso es lo más extraño, es al revés. Casi es mejor ahora con los jugadores, es decir, esa línea ha sido para arriba, pero lo que nos estamos encontrando es la otra cara, que es la grada. Es decir, hemos pasado de que sí, en el campo todo muy bien, en el campo un respeto de que yo sé que termina los 60 minutos y se acabó, no pasa absolutamente nada, pero la grada no. Y la grada ha ido a peor. Ha ido a peor y ha ido increciendo. Aparte, yo sí que es cierto que, como decías tú, que aparte en personalidad arbitral creo que somos muy parejos. Yo cuando empecé decía, es que yo quiero cambiar eso. Es que no nos pueden ver como los malos. Es que yo soy un deportista más. Oye, ¿y por qué no puede ser divertido? Sí que es cierto que te da el poder con los niños mucho más, es decir, de hacerlo de otra forma, hacerlo un poquito más simpático. Yo he tenido partidos de a lo mejor sentarme en la grada con los padres y decir, no, me pongo aquí porque como se ve mejor, y generas un poco, un buen rollo y dices tú, ostras, pues tienes razón. Oye, vamos a dejar al chaval que arbitre. O partidos que tú estás involucrado con los chavales, educándolos, tal, y te vienen los padres y dices, oye, gracias. Pero, vale, es que es mi trabajo. Si me dejáis hacer mi trabajo, yo puedo hacer estas cosas. Sí que es cierto que cuanto más arriba, más complicado es. Pero igual, si tú tienes una afinidad con los jugadores y nunca vas con el pecho para adelante, y esto es porque yo lo digo, al final ganas muchas cosas. Ya te digo, ciertos comentarios que a lo mejor dices de coger, corriendo y decirle, oye, no le agarres la camiseta, que si la quieres, que en el club te la venden por 20 euros. Y son coñas que a lo mejor haces que no te ven como el malo, como diciendo, oye, me estás protegiendo. ¿Sabes? O en el mismo momento del sorteo decimos, oye, yo me llamo Marcos, él es, bueno, yo tengo la mala suerte de tener muchos compañeros, hasta 50, ¿vale? Pero con mi último compañero somos Marcos y Mauro, a mí lo de árbitro no me gusta, ayudarnos. Que nosotros aquí no venimos, no ganamos por tarjeta, ¿eh? Ni ganamos por exclusiones. Nosotros queremos que sea bonito todo, que todo el mundo disfrute y que castigar al que no se pasa, al que se pasa y proteger al buen jugador. Entonces, al final, llegas con eso y te dicen, ostras, o cuando haces formaciones a árbitros nobles y dices, el partido empieza en el calentamiento. Y dice, ¿cómo que empieza en el calentamiento? Correcto, que no es para calentar solamente, no es para preparar tu cuerpo. Preparas el rollo y vas a ver la red. Oye, chicos, si hay tal, me lo decís. Buf, las líneas las veo un poquito fastidiado. A ver si me ayudáis un poquito. Oye, quién es el que tal? Y te acercas de una forma cordial, con respeto, ambos, y ya está. Y creo que es la forma más cercana y mejor para poder hacer tu trabajo. Es que al final es un trabajo y no ganamos nada más, ni menos. Realmente, lo que pasa es que, como tú dices, al final, yo creo que por desgracia eso lo aprendes con el paso de los años. Muchos árbitros no llegan a disfrutar de eso, de esa mano derecha, porque antes se queman en el camino. Porque a mí me pasa igual, es decir, ya en el calentamiento tú estás echando un vistazo a ver quién es el gallito de corral, a ver a quién te tienes que ganar, porque al final tienes tres, cuatro personas que son las que tienes que dominar o tener en el bolsillo para que el partido vaya suave y que al final todo el mundo esté tranquilo, porque el objetivo es que gane quien tiene que ganar y que el árbitro intervenga lo menos posible. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil hacer eso, o el partido se da de una situación que al final, es que lo bonito y a la vez lo difícil del balonmano es que es muy subjetivo y hay acciones, incluso vemos, ¿no? En redes sociales, una acción que te la repiten cuatro veces y en los comentarios aparecen, no, para mí es una exclusión, para mí no es nada, para mí es roja. Entonces, si no se pone la gente de acuerdo en un vídeo cortado a cámara lenta, ¿cómo te vas cómo vas a decidir bien
en ese momento, a 100 por hora. Entonces, que también entendamos que el balonmano no es fácil, las cosas no son claras y es intenso y está en una línea y fina de que hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero como dice Marcos, al final también es actitud del árbitro de querer acercarte a los jugadores o a las jugadoras. Y yo también creo que cada vez, pues igual que con estos episodios, dar más visibilidad al trabajo del árbitro, porque muchas veces no se ve. Y a lo mejor solo se ve que los jugadores entrenan mucho, que los entrenadores hacen mucho corte de vídeo. Pero vamos, yo no sé tú, Marco, pero yo me he hinchado a hacer cortes de vídeo de los errores del fin de semana anterior y los árbitros también curran mucho. Entonces, como dice Marcos, al final es una figura más que tiene que estar, porque además todos lo hemos vivido que en el típico partidillo de calentamiento o entre semana no hay un árbitro y entre compañeros nos damos de hostias. Entonces, es decir, que es una figura que tiene que existir y que también entre todos tenemos que ayudar a que esa figura vaya bien. Claro, al final nosotros sí que es cierto que, bueno, cuando ya vas un poco en un declive, ¿no? De tu carrera, trabajas un poquito menos, usas más la experiencia que no a lo mejor tanto el visión de vídeos y a veces te das cuenta que esto, bueno, es una discusión que tengo muchas veces con entrenadores, que al final, yo no sé si os pasa a vosotros en Madrid o que a lo mejor quien esté escuchando, yo vengo de Pontevedra. Somos 88.000 habitantes, de los cuales a lo mejor el 50% ha practicado alguna vez balonmano. Y al final te conoces todo el mundo. Y al final, de mis mejores amigos son de balonmano. Y muchos entrenadores le digo, bueno, es que todo depende de cómo lo vendas. Y dices, no me puedes decir eso. El reglamento es el que es. Sí, claro, el reglamento es el que es, pero como yo no soy juez, yo soy árbitro, y los jueces tienen unas leyes y las aplican, punto, ya está. O el juez de línea o el juez de atletismo es o blanco o negro, ¿vale? O pisa o no pisa. En balonmano no, en balonmano es mucho más abstracto, es mucho más interpretable, hay mucha más leve ventaja. Es un juego mucho más dinámico. Entonces, el árbitro, aparte de que se prepare sus partidos, también están formados. Es decir, los mejores árbitros o han sido jugadores, seguro que tienen el título de entrenador y se han currado sus cortes de partidos visualizados y demás. Entonces, partes a que tú tienes que entender el juego. Y si yo vendo una jugada que a lo mejor está mal, yo sé que está mal, pero lo hago a sabiendas para controlar el partido. Y eso muchos jugadores o muchos entrenadores no lo entienden. Lo respetan, pero no lo entienden. Dicen, no, esto es lo que es. Yo ya, porque esta ha sido B. Si es A y te beneficia, entonces luego jugamos un poco con ese papel. Y a mí me da pena ahora mismo lo que está viviendo el arbitraje, porque al final arrastramos del deporte rey lo que está pasando, pues con casos del Madrid o del Barça, todo el revuelo que se ha metido a nivel arbitral, nos ha salpicado al resto de deportes. Pero tenemos que aprender de otras cosas, de que nosotros somos diferentes. Al igual que hay unos pequeños cortes de vídeos que están muy chulos, que la ACB ha puesto de que los árbitros estén con el micro, ya se está poniendo con balonmano, y decir, ostras, es que es totalmente diferente. O con fútbol sala, que también sale, y dice, ojo. Y hay comentarios y dice, ostras, ¿qué diferencia? Y yo, ya, es que tú como público, tú no escuchas eso. Tú como público no sabes lo que yo le estoy diciendo a un jugador. O tú no sabes lo que estoy intentando trabajar de, oye, tío, que te he visto. He sido un poquito, pero te he visto hasta aquí, ¿vale? Y vas jugando un poco con eso. Y eso es lo complicado del arbitraje. El arbitraje es fácil. El dirigir el partido es lo complicado. En unos pasos, unos dobles, ves un vídeo y ya está. Pues que el vídeo normalmente tiene apellidos, y lo sabemos. Tiene un contexto, tiene un algo. Entonces es muy complicado porque tienes tu trabajo, tienes que hacer tus cortes, tienes que estar todo el rato ahí y luego vas al partido. Y Claro, no sí. ir con un prejuicio tampoco de otros partidos. No, no, no. Tú tienes que hacer tu partido. Me da igual el partido anterior. Me da igual con un compañero. Oye, ten cuidado con el pivote que mete mucho los codos. No, a lo mejor en mi partido no mete codos. Y a lo mejor le dices, oye, que me han contado por ahí que metes un poquito los codos. ¿Hoy lo vas a hacer? ¿O puedo estar un poquito? Y el tío o la tía va a decir, ostras, ha visto algo. Entras con otra actitud, entras con otra imagen, pero también porque tienes un trabajo previo.
Y hay veces que ahora mismo da miedo también, porque no hay mucho trabajo de formación, de que vas a partido y dices, ostras, qué gusto. Y tú, ¿por? Y dices que se puede hablar. Sí, conmigo puedes hablar. Y dices que hay árbitros que no le puedes decir ni mu. Digo, ya, pero como hay jugadores que también son más violentos y menos violentos, pues hay árbitros que se puede hablar o no se puede hablar. No, pero yo creo que esto también vamos a lo mismo, es decir, tiene que ver con la experiencia, porque yo me veo reflejado en eso. Yo me imagino, yo recuerdo cuando yo tenía 20 años y lo que yo creía o la herramienta que yo tenía era castigar. Entonces no veía esa parte previa de pues esa broma, ese que en el calentamiento te digo, oye, que sé que eres de agarrar, oye, sé que eres de fingir tal. Entonces, cuando tienes 20 o 22 años, tu única herramienta o lo que crees que tienes es la seriedad, los 2 minutos, las rojas y incluso pues, ponerte farruco, ¿no? Pero claro, luego te vas dando cuenta que eso no es necesario. Pero es que fíjate lo que dices tú, que ya el hecho de que llegue Marcos a un pabellón ya cambia el partido completamente, porque con lo que tú dices, te conoce todo el mundo. Entonces, cuando te conoce, pues todo Madrid, toda Coruña o todo Sevilla, al final sabes que el partido va de otra manera, pero porque también los jugadores están tranquilos. Es decir, saben que tú no vas a favorecer a nadie, que tú vas a ser lo más imparcial posible. Pero claro, la historia del arbitraje es que al igual que un jugador, cuando salen las estadísticas, pone 75% de acierto, 80% de pases efectivos. Claro, que eso le va a pasar a un árbitro exactamente igual. Entonces, ¿cuándo un árbitro hace buen partido o mal partido? Pues claro, si de 100 acciones te equivocas en 30, de primera dices, hostia, anda que no has dado. Pero claro, ¿cuánto falla un jugador? ¿Cuántas bolas se le caen? ¿Cuántos pasos hace? ¿Cuántos dobles? Pero es muy importante lo que dice Marcos, que es el control de partido. Es decir, que muchas acciones hay que pitarlas así, aun sabiendo que a lo mejor no es lo más correcto, para que el partido vaya lo mejor posible. Entonces, los que piensan que el arbitraje es algo como muy sencillo, tiene una historia detrás que es súper grande. Y nosotros también hacemos formaciones, o bueno, ya hacemos formaciones de control de partido, de sanciones progresivas, y claro, es que es mucho más complejo que decir, vale, corto una situación, pasos, corto una situación, dobles, corto una situación, 2 minutos. Es mucho más allá de todo eso. Mira, yo cuando empezaba y tal, no era mucho de hablar con la gente de fuera, porque al final, bueno, prefieres pasar y dar lo tuyo. Y ya últimamente, en mis últimos años, pues te venía gente y decía, oye, es que tuve un detalle, ¿no? Un partido que llego y digo, ¿tú crees que un árbitro puede influir en el marcador? Y yo, no. Pero bueno, pero claro, es que el fallo yo ya. Mira, te voy a decir una cosa. Números. Un jugador, estadística. 10 lanzamientos, 2 goles. Eso es un 20%, ¿eh? De acierto. Eso es la leche. Es una mierda. O sea, lo siento por la palabra. Y me dice, ya, bueno, pero es que el árbitro, yo, vale, el árbitro puede tener 300 acciones en una parte. Y me dices que fallé dos. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Tengo un margen de error del 0,002%. Bueno, es que no es lo mismo. Correcto, no es lo mismo. Pero de 300 acciones me dices que he fallado dos. Es que eso, ese mi margen es buenísimo. Sí que es cierto de que puede influir, pues a lo mejor una decisión, como hemos visto en los últimos dos partidos de Asobal, una decisión del último minuto. Vale, pero es que ha tenido 60 minutos para no llegar a esa situación. ¿Esa está provocada por el árbitro o provocada por el error del entrenador o del propio jugador? Al final tenemos que entrar a valorar un poco todo. Un poquito, ser un poco de autocrítica todos y decir, oye, pues igual no. Y lo que decíamos un poco también de la personalidad y de esas control de partido, a mí lo que me lo ha dado y me ha dado mi personalidad porque soy así, ha sido el playa. O sea, el balonmano de playa es totalmente diferente que tú lo conoces y al final, si tú estás 72 horas con los mismos jugadores, con los mismos entrenadores, con el mismo público, al final te ven como diciendo, ostras, que es que eres una persona. Sí, suelo serlo. Y eres deportista, sí, suelo serlo. Porque en playa, por ejemplo, estamos pitando a lo mejor 10 partidos al día, entre pecho y espalda. Y te ven, y ahí, por ejemplo, en playa sí que empatizan un poco más. Y puedes ese rollo de en el calentamiento o mismo en la arena, te vas a pegar un chapuzón que los vas a arbitrar y decir, oye, los colores, ¿qué colores tenéis? Que son chorradas, pero al final
tienes un vínculo que los jugadores dicen, no sé si será bueno o malo, pero por lo menos ya empieza a trabajar antes de tiempo. Entonces, eso te lo da. Y te lo da tener una personalidad que te guste y que sea natural, o que no ser autoritario. Y eso te va a ayudar mucho. Y a mí, por ejemplo, la playa me ha ayudado muchísimo en eso. Y lo que decías tú, se ve mucho en los jugadores, porque los jugadores también son listos. No es lo mismo que venía Sergio y Monjo a pitar, o Marcos y Héctor a pitar, que vaya otros. Porque dicen, bueno, yo no los conozco y sé de qué palo van y sé que lo van a hacer lo mejor posible. Y luego, que nadie piense que yo si tengo un mal partido, y esto lo hemos hablado muchas veces, de incluso quedar a cenar y decir, tío, lo siento, no puedo quedar a cenar. No, porque me estoy rayando, porque me ha salido fatal y estoy fastidiado. Y te fastidia tener un mal partido. O una decisión final y errar. Te fastidia y te sienta mal. Y la gente no lo entiende. No entiende que tienes que sufrir con eso. Sí, sí, totalmente. Justo con eso que comentaba Marcos, quería detenerme un poco ahí. ¿Qué diferencias hay, sobre todo en el ambiente de playa y pista? Porque bueno, yo creo que es la noche y el día, pero sí es verdad que al final el playa cada vez se está profesionalizando más y ya, en vez de ser los típicos partidos del verano, hay veces que ya la gente se pone un poco tensa y también no quiere perder ni a las chapas. Entonces, ¿cómo ves tú ese ambiente? ¿Qué diferencias hay en respeto y en trato al árbitro? Es que no hay color. Es que no hay color. En playa se respeta mucho más, porque se ve es eso, que estamos todo el día en la playa, que estamos quemados, que estamos sufriendo y demás, que el trato es totalmente diferente. Sí que es cierto que se ha profesionalizado un poquito más, pero es que yo nací siendo internacional y más que competiciones internacionales, y yo conozco gente por todo el mundo y te invitan a torneos y dices, es que creáis una atmósfera que es súper cordial. Entonces, a mí me han parado gente del público a pedirme un autógrafo en mundiales y que te quedas así sorprendido. Oye, yo soy el árbitro, ¿eh? Y dice, sí, sí, sí. Es que me ha encantado cómo llevabas a los chavales, cómo con esa mano izquierda y tal y cual, pues oye, y tú, bueno, pues gracias, te sorprende y no debería de sorprendernos, porque al final somos deportistas. O te acuerdas cuando tú venías, Sergio, y venías y Nacho te esperaba, Nachete, un criajo de 14 años que quería ser árbitro y os esperaba para pues, un autógrafo y te quedabas en plan, pues soy el árbitro. Y dices, sí, pues que me gusta cómo lo hacéis. Entonces, pero sobre todo es diferente porque cuando yo doy los cursos o cuando yo hablo con la gente y demás, digo, es que el balonmano playa es un gran hermano. Es una convivencia de 72 horas. Y que estás esperando al verano siguiente o dentro de dos fines de semana porque te vas a encontrar con la misma gente. Y eso en pista no pasa, porque en pista tú llegas al pabellón, arbitras y te piras. Y si tuviste un mal partido, te piras corriendo, sin mirar para atrás. En la playa es que no hay escapatoria, es que en la playa. A no ser que sea una playa enorme, bueno, vosotros en Madrid no sabéis lo que es la playa, pero bueno. Pero, por ejemplo, que he arbitrado en Alcalá, en el complejo de Alcalá, es lo que hay. Es que no te puedes mover de ahí. Bueno, yo qué sé, pues te vas al kiosco, te vas a tomar una Coca-Cola o una caña al terminar, o el tercer tiempo que había. Y sí que es cierto que ha hecho una evolución, pero creo que el respeto está a años luz del pista. Pero por eso, por la convivencia. Yo creo que al final lo que tú dices es un poco mezcla de todo, es relativizar y también sobre todo cuando te sientas en la mesa con un árbitro te das cuenta de lo que tú decías, que es una persona, que es un deportista que también tiene su familia, que también tiene sus sentimientos y que cuando hace mal un partido se va jodido a casa. Entonces en el momento que ya rompes esa brecha, ya la gran mayoría de las personas tiende a tratar mejor al árbitro porque ha empatizado, porque ha dicho, pues sí que en realidad este tío también jugaba balonmano como yo, también ha sido entrenador y en el fondo le mola este deporte y lo que está intentando es que este deporte florezca. ¿Qué pasa? Que también lo que hablamos, que uno tiene que hacer por crear ese ambiente, ¿no? Y tú pues lo haces de manera natural, yo lo hacía con Jorge también, y casi lo forzaba, ¿no? El llegar a un pabellón lo antes posible y charlar con la gente y terminar el partido y forzar quedarme a tomar algo con la gente que está ahí.
porque al final yo creo que se trata de relativizar. Quizás en el playa es más fácil porque los trofeos no son tan relevantes, pero que es que la pista tampoco. Yo como digo que el día de mañana cuando nos vayamos a ir al otro barrio, te va a dar igual las medallas que ha ganado y los trofeos que has levantado. El deporte al final es un lugar donde poner tus talentos a servicio, donde divertirte, donde hacer amigos. Al final creo que no tenemos que ser tan hooligan, que hay veces que el ser humano se vuelve otra vez al circo romano o a las justas de medievales y se nos va esa vena salvaje, pero en realidad es como, vale, si yo cuando he jugado y a mí me encanta ganar, pero si al final no gana, pues no pasa nada. Y como tú dices, Marcos, al final también es ser empático y también es hacer autocrítica, porque efectivamente puede ser que el árbitro en la última decisión haya pitado un 7 metros que no fuese, pero también uno tiene que decir, hostia, es que yo de los últimos 5 lanzamientos me metió solo uno. O sea, pues igual si hubiese metido un par más, no llegamos al final empate. Entonces todo el mundo también tiene que hacer esa autocrítica y ser empático en lo que hace la otra persona. Porque yo también cuando era árbitro, yo me ponía en lugar del entrenador y en el lugar de los jugadores y decía, hostia, que estos llevan entrenando toda la temporada para llegar a esa fase de ascenso. Yo no puedo venir aquí a hacer el capullo, pues yo no puedo salir la noche anterior cuando el domingo se juega la final. Entonces yo creo que también es un trabajo de todo. Sí, está claro. O sea, es que al final, eh, por suerte, nuestro deporte, que pasan sobre todo los deportes militares, la comunidad es una piña. O sea, sí que es cierto que estamos hablando de esto y esto nos pasa como en los trabajos, ¿no? De decir, no, es que todo va mal porque he tenido un cliente que me ha cantado las 40 y tal, y dices tú, vale, vamos a ser un poco, vamos a sentarnos y vamos a pensar un poco. De 100 clientes que tienes, te han protestado dos. Dos están mal. ¿Están enfadados? Vale. Es un 2%. Pues esto es igual. Vale. Estamos hablando de que hay violencia o que no son empáticos. Vale. ¿Cuántos son? Un 5% de todos los que conocemos. Mira, en general sí que es empático, pero los que más ruido hacen es ese 5%. Entonces, valorar de decir, ¿están bien o mal? Yo creo que no. Está muchísimo mejor años luz de otros deportes. Pero sí que es cierto que los que hay hacen mucho ruido. Y yo creo que lo que se está haciendo un poco, no sé si en Madrid pasa o en otros sitios, es que se está futbolizando demasiado el balonmano. Y está arrastrándose chavales con sus padres del fútbol que tienen una educación X y que le está pasando eso. Me duele en el alma decirlo del fútbol porque al final, bueno, tanto tú como yo, que somos licenciados en educación física, que nos flipa el deporte, hablar mal de un deporte, pues duele. Pero realmente creo que la educación en el fútbol es muy complicado y hay que hacerse mirar. Y lo que haces es salpicar al resto de deportes. Porque al final en España es lo que los niños ven. Es decir, ¿cómo tú le puedes decir a un niño que no protestes al árbitro cuando Vinicius, Gaby, quien sea, está protestando continuamente al árbitro? Si él puede que gane 1.000 millones a la temporada, ¿por qué yo no? Es que es muy complicado. O al revés, es decir, decirle a un padre o a alguien en la grada, decir, oye, si yo voy al banco que tú trabajas, yo te insulto. Yo me pongo como una fiera porque has hecho un error. No, ¿verdad? Porque tú en mi trabajo puedes. O cuántas veces nos ha pasado, que también es muy poco, dice, es que para eso cobras. A ver, que yo un domingo a las 10 de la mañana, un partido a Levín, que gano a lo mejor 8 euros, no vengo por el dinero, que tengo 40 palos. Vengo porque me gusta y quiero educar a tu hijo. Y estoy invirtiendo mi tiempo en tu hijo. No estoy metiendo, no me voy a hacer rico por 10 euros. Que a veces te dan ganas de coger los 10 euros y decir, toma, para ti, guapo. O sea, habitas tú. Que si te dejan hacer las cosas, pues es diferente. Es muy diferente. Sí, yo creo que al final es un proceso educativo de todos, que de hecho ahora sí que si hablamos del tema de la violencia, porque como decía antes, al final es un poco más problemática. Yo al menos lo viví así, cuanto más pequeños son, porque luego ya muchas veces yo he estado en partidos en que son juveniles y hasta le mandan callar a su padre para que deje de protestar al árbitro, que deje de decir barbaridades, pero cuando son chiquititos, lo que tú dices, yo he llegado a un partido infantil cuando yo llevaba muchos años arbitrando para el tiempo y he dicho, yo no sigo. Y he hablado con los entrenadores y he dicho, digo, es que fíjate que no está siendo ni conmigo.
Es que son jugadores infantiles y le está diciendo que empuje, que agarre, insultando a los niños del otro equipo, yo así no sigo. Y parar el partido y decirse a los entrenadores y que los entrenadores fuesen a la grada a explicarle a sus padres que eso no podía ser así. Pero claro, la medida en la que todos no colaboremos en eso, va a seguir pasando. Lo primero porque el árbitro para el partido y lo segundo porque el entrenador en un determinado momento o el presidente del club diga, oye, que aquí en este pabellón esto no lo consiento. Que al final pues pasan cosas como lo que ocurrió, ¿no? El incidente este, que de hecho no sabía que ese partido estaba destinado a Marcos, y bueno, ha sido muy sonado ya no solo en España, seguro que llega fuera. Al final, pues un abuelo fallece por un incidente en un terreno de juego en Galicia, y un partido lo tenía designado Marcos, y bueno, pues capricho del destino, finalmente se lesiona y tiene que ir este chico, y pues, pues bueno, cuéntanos un poco más pues, qué ocurre. Pues mira, pues tal cual. De hecho, es también una de las decisiones por las cuales también me retiro este año porque, bueno, te pega mucho de lleno porque era un partido que yo te pitaba un infantil, Benjamín un cadete, iba a pitar en el infantil, yo me lesiono, justo con el infantil, aparte tuve una sobrecarga en el gemelo, bueno, lo que sea, y le digo a la grada, mira, me he lesionado, estoy en medio, voy a intentar tirar el partido, pero es que no puedo más. La verdad que la grada en general súper bien, me arroparon y tal. Y claro, me tuve que ir y pues designaron a este chico, pues con toda la suerte de que increpó aparte fue el poco, increpó un señor en la grada, el abuelo le dijo, oye, que son niños, tal, le empujó, con toda mala suerte, pues que cayó al suelo, traumatismo craneoencefálico y después de 2 meses en coma, pues fallece. Y lo triste, que esto poca gente lo sabe, y quiero decirlo aquí porque te quedas de piedra, es que al mes siguiente yo voy a arbitrar un partido a ese equipo fuera y me coge una madre y me dice, bueno, ¿te vas a lesionar otra vez? Porque mira la que liaste. Yo, perdona. Y está el entrenador al lado y yo, ¿acaba de decir esto? O sea, ya me siento yo mal y aún por encima me estás diciendo esto. Es que creo que no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, no había fallecido, eso es cierto, no había fallecido, estaba en el hospital, pero te quedas de decir, es que nos estamos volviendo locos, es que no sabemos a dónde vamos. Y después de eso, a raíz de eso, pues en Galicia se ha hecho el círculo, bueno, es un círculo central en el que el árbitro tiene que hablar, yo es que ya lo hacía. Entonces, y al final hacías un speech y le decías, mira, yo soy el árbitro, yo lo que estábamos hablando ahora, no soy el enemigo, tal, 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 y yo al final hacía mi speech y decía, es que vosotros no tenéis la culpa. Por desgracia no tenéis la culpa. Porque la culpa, pues, la tiene la grada. Que vosotros es que en un principio estáis siempre respetando. Pero también igual tenéis que vosotros educar a vuestros padres. Y es triste. Y es triste que un niño se gire y diga, papá, ¿te quieres callar? Que lo está haciendo bien. Yo he visto partidos, de parar partidos, del niño o la niña girarse y decir, papá, Marcos lo está haciendo bien. He sido yo. Y te quedas así, dices tú, wow, todavía hay esperanza. Pero yo soy padre, por suerte, por desgracia no soy padre, pero yo soy padre, bueno, se me cae la cara de vergüenza de que mi hijo me tenga que decir eso. Es que, ¿en qué momento cabe de que yo me altere? ¿Por qué? Y yo iba a los partidos y decir, chicos, creo que nos estamos olvidando de que el balonmano es para divertirse, que ser campeones INES, benjamines infantiles, que esto lo hemos hablado muchas veces en la carrera, yo si quieres te doy un pin y te doy el trofeo que tú quieras, pero no vale para absolutamente para nada. Al igual que muchas veces que decimos que la cultura de la formación en el balonmano. Si queremos formar o queremos ser ganadores. Las dos cosas igual no podemos hacerlo. A lo mejor yo prefiero formar chavales en la vida, formar chavales que a lo mejor lleguen al futuro, que lleguen a lo mejor, pues oye, con suerte a jugar arriba. Ser campeón de España, con todos mis respetos, pero ser campeón de España cadete, muy bien, guay, ya está. Pero en cambio, o cuando yo entrenaba, le decía, tenía un jugador que era muy bueno y llegó a ser muy bueno, llegó a ser internacional incluso, y yo le decía, ¿cuántos goles has metido? Me dice, 10, y yo, no me vale.
¿Y tus compañeros? Bueno, yo quiero que tú seas pasador y quiero que tus compañeros metan 10 también. Si tú te tiras las zapatillas no me sirve de nada. Quiero que aprendas a jugar en equipo. Y así llega. No, no digo porque lo haya hecho yo, pero porque tiene las condiciones brutales y va a llegar sí o no, pero tienes que formar a los chavales y formarlos ante la vida. ¿Cuántas veces vamos a sitios y tú sabes cuando una persona ha sido deportista o no ha sido deportista? Por unos valores que tú tienes. Lo vemos en el centro. Tú tienes un centro de entrenamiento, yo tengo un gimnasio convencional y tú lo ves. La gente que ha entrenado y que no ha entrenado. Ya simplemente en llevar un doble calzado. Ya simplemente el llevar agua. El llevar una actitud de decir, voy a ser honesto y mis objetivos son reales. Eso es porque tú tienes unos valores. Bueno, yo al final también lo que tú dices, espero que haya un cambio generacional, ¿no? Porque entiendo que esos padres que protestan o que ligan en la grada es porque ellos tampoco han practicado deporte y al final, pues el hecho de que su hijo o que su hija gane, para ellos es una manera de autorrealización. Entiendo que a lo mejor en su trabajo pues no están demasiado bien o su vida no es demasiado feliz y al final pues vuelcan todo eso en el balonmano. Pero es verdad que ya empiezan a ver las primeras generaciones de padres que ellos también han jugado a balonmano o al deporte que sea. Entonces, lo que tú dices, en cuanto tú has jugado y tú has vivido eso, es complicado que tú la montes en la grada, porque al fin dices, es que yo he estado ahí, yo he sentido esa presión, incluso he tenido algún amigo que es árbitro, o tú mismo has sido árbitro. Pero al final yo creo que de manera casi obligatoria debería de haber alguna manera que los padres en algún momento fuesen árbitros, que los entrenadores fuesen árbitros, que los jugadores fuesen árbitros, para que viesen solo en 10 minutos lo que acojona el estar en medio de toda la atención y llevarte el abucheo de todo el mundo. Es que es complicado y sobre todo, yo siempre lo pienso, que cuando empiezas es peor todavía, porque el balonmano es más hostil y además tú no tienes herramientas. Yo es que me recuerdo perfectamente, digo, joder, qué valiente era, que es que me iba con 19 20 años, cogía el metro en Madrid y me iba a sabe Dios dónde a arbitrar, que además, claro, pitas solo, todo apuntado en una tarjeta, vas a sacar el silbato y se te cae el bolígrafo y encima la gente protestando. Entonces yo digo, que en algún momento la gente tiene que experimentar esto para que diga, uff, cuando vaya a protestar me lo voy a pensar dos veces porque sé lo que está pasando este chico, esta chica y lo complicado que es. Mira, es que yo al final, claro, con tantos años, al final he tenido anécdotas y mira, yo las últimas que tengo, aparte, me flipa, me encanta pitar a chavales. eh, Creo que también tenemos una labor, aunque la federación no opine lo mismo, de también educar a la grada. Pues yo cogía a los chavales, a todos, de la manita, le decía, el speech va para vosotros. Y decía, papás, mamás, gracias por invertir vuestro tiempo en nosotros. Gracias por permitirnos jugar al balonmano. Y la única pregunta que quiero que le hagáis a vuestros hijos es ¿qué tal lo habéis pasado? No cuántos goles habéis metido, si habéis ganado, da igual, da igual. ¿Qué tal lo habéis pasado? Es que nos estamos perdiendo eso. Y luego, la parte B es que a lo mejor vas a ver un partido a una chavala, a un chaval que está empezando, y de repente ves a un chaval, aparte con el escudo del otro equipo, protestándolo todo, y claro, también porque yo no tengo vergüenza, me pongo al lado de él y digo, hola, soy Marco, soy árbitro, ¿tienes algún problema? ¿Tienes alguna duda de reglamento? Es que te veo que estás protestando muchísimo al árbitro. Dice, se pone así, tal, el papá y la mamá, pues lo ponen así un poquito protegidos, tal, y le digo, me dice la madre, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué pita sola? Y yo, me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Sabes por qué pita sola? Porque hay 150 partidos y somos 70 árbitros. No damos. Y yo tengo que pitar otro partido en 10 minutos, si no también estaría aquí. ¿Y sabes por qué somos pocos? Pues porque hay gente como tu hijo, a lo mejor esta niña de 16 años, que está pitando un alevín, la semana que viene, no bien, para aguantar eso. Es, bueno, como que lo medio entendió y tal, me dice, no, sí, claro, es que la semana pasada, por la misma frase que hemos escuchado siempre, es que por culpa del árbitro se han pegado. Y le digo, mira, señor, a ver, yo creo que por culpa del árbitro no es. Yo creo que el primer culpable es el niño. El segundo culpable es el entrenador. El tercer culpable son los padres o madres que no lo han educado. Y el cuarto, como mucho, mucho, es la frustración al error, la frustración a que alguien que
aunque sea un error, no, no suyo, sino de otra persona, y que no sea capaz de convivir con eso. Entonces, ¿la culpa es del árbitro? Mm, no lo sé, no lo sé. Entonces, el día de mañana, cuando vaya a un banco y le pida y pide una hipoteca y no se la concedan, es por culpa del banco. O es culpa tuya que no tienes solvencia y no tienes un producto económico. No sé si me explico, ¿no? Ese error de no vayamos a culpar al otro. Vamos a hacer una retrospección nuestra, ¿no? Completamente de acuerdo, Marcos. Y ya para entrar en la recta final del capítulo, ¿qué podemos hacer, Marcos, para mejorar esa relación ya no solo con el árbitro, sino para que el balonmano sea más divertido, sea mucho más agradable, que haya unión, que sea realmente una familia? ¿Qué propondrías tú? Yo creo que ya la es. O sea, como tal, ya la es. ¿Que se puede cambiar muchas cosas? Sí. Yo creo que lo que nos falta es formación en cuanto a lo que envuelve, es decir, a la grada, de que haya más reuniones padres, madres, árbitros, ¿vale? Es decir, yo muchas veces algún club me ha pedido a principio de temporada decir, oye, ¿nos puedes dar una charla? Y yo, sí, y van a ir los padres, por favor, y no pasa nada. Y educarlos. Y o lo que estamos diciendo, de que un padre de vez en cuando, un partido de un viernes, que ya están viendo un poco pues en la grada al niño, que vaya a arbitrar, o que vaya a la mesa simplemente, a ver cómo es, o que intente estar un poco con ese ambiente. Además de, bueno, que sí que es cierto que cada vez estamos, digamos, que envolviendo un poco nuestro balonmano, pero realmente el balonmano, tú te ves en comparación con otros deportes y es un deporte que es medieval. Es decir, tú ves en baloncesto unos shows entre tiempos que son la leche, ¿y por qué balonmano no? Se está empezando, ¿eh? O las previas, ¿vale? Porque no hacemos la previa antes y hacemos una previa pues, con una fiesta y tal. Y ahí entramos un poco que cero alcohol, ¿vale? Porque ese es el otro problema de cuando se mete el alcohol en los pabellones, pero no se hace una previa o hacer una post-previa o algo que está pasando ahora con el fútbol, que está muy guay, pues rueda de prensa del árbitro, que no pasa nada, que se nos vea un poquito más cercanos, que se nos vean como tal, o incluso ponernos un micrófono y que todo el mundo sepa lo que se habla, un micrófono ambiente y que se sepa lo que se habla, o que incluso en los pabellones al mínimo motivo de violencia, tanto verbal, gestual o lo que sea, que de repente se pare todo, se apague y se pare. Yo creo que tenemos que dar una vuelta. Pero sí que es cierto que, volvemos a lo mismo, no estamos tan mal, no estamos tan mal, pero podríamos estar muchísimo mejor. Parecen súper buenas ideas y bueno, desde aquí, desde lo que podamos ayudar en el punto fuerte, pues invitar a cada persona que nos escucha, que son muchos, a que aporten su granito de arena, porque lo mejor es que cada uno, como yo digo, barra la puerta de su casa, porque podemos decir que el árbitro de no sé dónde, el jugador de no sé cuál, todo el mundo puede hacer algo, simplemente compartiendo este episodio o simplemente protestando un poquito menos el siguiente fin de semana, pero todos podemos hacer algo. Y también lo que tú dices, Marcos, creo que también, a pesar de que hay ciertos incidentes, la familia de balonmano es un gustazo y yo hoy en día pues estoy recogiendo todo lo que en su día fui sembrando y la verdad es que, vamos, no recuerdo muchos títulos de haber levantado, pero sí tengo un montón de amigos, tú entre ellos, que al final, pues todos van apareciendo por aquí, ¿no? Entrevistas con árbitros, con jugadores, con jugadoras, con entrenadores, con entrenadoras. Y es súper bonito, ¿no? Al final ver un deporte tan unido y que al final todos aportamos para que esto sea mejor, ¿no? Que es el objetivo de, ya no solo de la academia, que está más centrada en preparación física, sino por lo que yo hago, ¿no? Respecto al balonmano. No, está claro, está claro. Es que lo que decíamos, es que a mí me encanta, yo qué sé, ir de viaje y de repente te encuentras a alguien en balonmano y dices, ostras, qué guay. O sea, jugadores, entrenadores, árbitros o incluso de la grada. Entonces, sí que hay familia de balonmano. Y, y cuando ya tienes otro papel, ya lo ves de otra forma, pero te vienen clientes que han jugado al balonmano y es como se te ilumina la cara diciendo, oh, yo también, ¿no? Entonces, esa sensación está muy chula.
y no pasa. Muchos jugadores que hacen otro deporte, tipo fútbol o baloncesto y más, dicen, es que no pasa. Y yo creo que también es porque, y esto me pasaba, o sea, de mis mejores amigos, jugábamos en equipos contrarios, yo sabía que me iba a pegar y él sabía que le iba a pegar. Luego terminaba y nos íbamos de caña. Y no pasa absolutamente nada. Pero el día del partido nos íbamos a pegar. Entonces, y eso es que suena así un poquito tal, pero era lo chulo. Y eso en otros deportes no pasa porque también no sueles atacar y defender a la misma persona. Entonces, es más complicado. Pero yo creo que sí que es cierto que, a pesar de que se puede hacer muchas cosas, no creo que estemos tan mal y sí que podemos estar mejor. Y luego también ver un poco este papel, pero también decir a los árbitros jóvenes y los no tan jóvenes que abran un poco su mente y que no se cierren a ser guardias civiles, policías súper estrictos, que abran un poco la mente y también ellos tienen que dar un poco para que pase esto. Yo creo que es un poco entre todos. Sí, totalmente. Pues nada, Marcos, ha sido un verdadero placer y como siempre hacemos al cerrar el episodio para seguir ampliando a la familia del balonmano, pues os pedimos que invitéis a alguien, que le leéis, que le retéis para que aparezca en uno de los siguientes podcasts, algún amigo o amiga que tú consideres que pueda aportar algo de valor al punto fuerte. Pues mira, yo creo que te podría traer valor un amigo mío, que es Anxo Otero, un muy buen amigo mío, que es entrenador, ex Cafiz también. Yo creo que hizo de todo y ahora está también en la Federación Gallega haciendo logística y yo creo que puede ser muy interesante para ver muchas cosas. Ponemos de contacto con él y seguro que nos ofrece información y experiencias súper interesantes. Una vez más, Marco, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo, como siempre. Y nada, a los que estáis ahí detrás de los auriculares, también muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a ti por contar conmigo y ya sabes, esto es un placer para mí y al final esto lo hacemos porque nos gusta, nos mueve la pasión y tener a gente como tú en Madrid pues es un mostrazo de que sé que puedo ir yo ahí o venir tú aquí y no hay ningún tipo de problema y parece que han pasado 2 días. Sí, porque la cosa es que yo qué sé, no sé cuántos años hace que no veo a Marcos, pero me da la sensación de que nos hemos visto hace nada, porque al final siempre te sigues en redes sociales, charlas de vez en cuando, y son de esas amistades que en el arbitraje salen así, ¿no? Y a lo mejor nos veíamos 2 veces a la temporada, pero ya cenamos un día que teníamos partido los dos por ahí, y ya pues es como que te alegra el fin. Entonces esa amistad que es al balonmano, tengo un muy buen recuerdo de esa etapa arbitral, y la verdad es que es un gusto. El gusto mío y ya sabes, para lo que estamos. Un abrazo, familia. Un abrazo.